Arte prehistórico. El arte prehistórico es el desarrollado por el ser humano primitivo. Paleolítico. El arte paleolítico representa los animales, los signos y los seres humanos. Características del paleolítico. Animales. Predominan representaciones de animales como bisontes, caballos y mamuts. Pintura. Uso de pigmentos naturales como óxido de hierro y carbón vegetal. Neolítico. El neolítico es el periodo donde surgieron las primeras manifestaciones artísticas. Características del neolítico. Menhires. Monolitos verticales ocasionalmente antropomorfos para marcar territorio. Cromlech. Conjunto de menhires que forma circular vinculados al culto del sol. Edad Media. El arte medieval se refiere al arte creado entre los siglos V y XV. Arte gótico de la Edad Media. El arte gótico predomina en la arquitectura religiosa, escultura y pintura. Características del arte gótico. Bóvedas de crucería, bóvedas que disminuyen el peso de manera eficiente, y vitrales, ventanas compuestas por paneles de vidrios de colores. Arte románico en la Edad Media. El arte románico fue una corriente artística de los siglos XI y XIII. Característica del arte románico en la Edad Media: iglesias y monasterios, edificios robustos con muros gruesos y aros de media punta. Decoración en puertas de capitales. Eran figuras humanas y animales, muchas veces en forma estilizada y simbólica. La Edad Antigua se ubica entre el 3000 y el 476 a.C. El arte mesopotámico estaba conformado por manifestaciones artísticas que nacieron a orillas del Éufrates y Tigris desde el milenio IV a.C. La arquitectura construida en Mesopotamia fueron los palacios, templos y murallas. Se caracterizaban por los materiales de adobe y ladrillo por la escasez de piedra en la zona. También se empezó a usar los arcos y bóvedas. Como ejemplo tenemos la puerta de Ishtar en las murallas babilónicas, que tenían adobe y cerámica vidriada de color azul debido a la gema lápiz lazuli. En la escultura, por la escasez de piedra, las piezas se consideraban de lujo. También se utilizaba el marfil y los relieves de decoración. Como ejemplo tenemos a la Reina de la Noche. Esta escultura representa a una mujer desnuda con alas y cuerdas en la mano como un símbolo de justicia. El arte románico hace como referencia a las manifestaciones artísticas en el siglo VI a.C. y IV después de Cristo. En la pintura románica se distingue de corrientes pictóricas y estilos como el neoático y helenístico alejandrino. Como ejemplo tenemos al retrato de la poetisa de Pompeya, que se dice que se suicidó por amor. En escultura se introduce dos géneros, el retrato y el relieve narrativo. Y como ejemplo tenemos a Augusto de Prima Porta, que es una escultura copia de mármol y está exhibida en los museos del Vaticano. En la arquitectura, las estructuras eran las termas, los anfiteatros, circos, foros, basiliscas y templos. Y como ejemplo tenemos al Coliseo o Anfiteatro Flavio. Es una estructura eclíptica de 188 metros de longitud, 156 metros de ancho y 157 metros de altura. El arte griego se desarrolla en el siglo VIII hasta el siglo I a.C. El arte griego tiene tres periodos, que son el arcaico, clásico y el helenístico. En arquitectura se caracterizaban por el uso de columnas y entablamientos. Se desarrollaban templos, teatros y estadios. Y como ejemplo tenemos al teatro griego, que es donde se interpretaban las obras. En la escultura se representaban a los dioses y héroes en mármol. Como ejemplo tenemos a Hermes con Dionisio Niño. Esta escultura era de Praxíteles, en la que se observaban el típico contraporte griego. Algunos de los artistas griegos son Ezequías, Eufronio, Fidias y Praxíteles. Edad moderna. La Edad moderna está marcada por una serie de características distintivas que reflejan los cambios culturales, sociales y políticos de la época. Sus características son el individualismo, humanismo, perspectiva, realismo, experimentación y expresión personal. Sus principales movimientos son el Renacimiento, Barroco y Clasicismo. Renacimiento. Durante el Renacimiento, la Iglesia deja de ser la única fuente cultural de Occidente, así los sectores civiles asumen parte en la producción, promoción y protección de las ciencias y las artes. Este pensamiento de los antiguos favorece una vuelta al racionalismo y al cientificismo. Barroco. Durante el Barroco se produjo un aumento en la experimentación artística y una mayor expresión personal por parte de los artistas. Esto se reflejó en obras que enfatizaban el drama, la emoción, el movimiento, creando un arte visualmente impactante. Clasicismo.
Durante este periodo, los artistas se enfocaron en la representación idealizada del cuerpo humano y en la creación de obras que reflejaran los valores y las virtudes de la cultura clásica. Impresionismo. El impresionismo es el inicio de la pintura libre y sin ningún tipo de restricciones. Se define como uno de los más rompedores contra las rígidas normas de la pintura de la época. Su principal característica es el reflejo de la naturaleza y los paisajes al aire libre. En ellos utilizaban pinceles finos. Romanticismo. Se desató la idea de que la razón no era suficiente para explicar esa dura realidad. El romanticismo surgió como un movimiento para contraponer al racionalismo neoclásico. El movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. El romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. Cubismo. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental, que hasta ese entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de la belleza. Expresionismo. El expresionismo se adentra en lo más profundo de los sentimientos, ideas y emociones del individuo, de donde afloran temáticas oscuras y tabús fruto del contexto histórico. La soledad, la miseria, el pesimismo y la muerte se ven representados por colores y mezclas imponentes. Neoclasicismo. El neoclasicismo surgió como una reacción a la abundancia de formas y la frivolidad sensual del barroco y el rococó, imperantes desde el siglo anterior. Rescata los valores estéticos de la antigüedad clásica greco-romana. Aspiraba a reflejar los valores de sencillez, seriedad y racionalidad que eran propios de la época. Vanguardias. El arte vanguardista se refiere a las personas y a las obras experimentales e innovadoras. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión. Esta se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. Yo les voy a hablar de la edad actual. En esta edad vemos lo que sería el arte digital y el graffiti. El arte digital es una expresión artística utilizada por programas y herramientas digitales para crear obras de arte. Las características del arte digital son capacidad para ser editado y manipulado de forma ilimitada, integración de diferentes formas de arte como animación, fotografía, diseño gráfico y música en una sola obra. Lo que podemos apreciar de fondo son dos de las obras más famosas del arte digital. La primera, titulada Auction Winner Picks Name, y la segunda, CryptoPunk. Pasando de ese tema, vamos a hablar de los grafitis. Son inscripciones o signos anónimos, escritos, dibujados o pintados en soportes de espacio público, como vagones de tren, pavimentos, techos, entre otros. Las características de los grafitis son: tiene que dominar el uso de spray, no debe chorrear, efecto de brillo en los colores y definición de los contornos. De fondo podremos apreciar las pinturas más famosas de este arte, la primera titulada There is Always Hope y la segunda sin título.